Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Esta es la sexta sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder para Sistema de Universidad Abierto y alumnos de Ciencias de la Comunicación. En esta ocasión, pues bueno, ya son 17 participantes. Espero que, bueno, no tarden los que faltan. Y bueno, les recuerdo que a los presentes que esta sesión está siendo videograbada, por lo que si hay aquello de no querer ceder su imagen para la grabación, pues pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Y pues bien, dentro de los temas que revisamos dentro de nuestra materia, pues hemos dilucidado algunas cosas generales sobre la cuestión del lenguaje, sobre algunos elementos generales sobre perspectivas teóricas como la parte lingüística, la parte que versa más bien sobre la semiótica, en algunos casos la parte hermenéutica. Y pues bueno, ahorita ya comenzamos a ver el segundo escalón dentro de nuestra asignatura, que sería vislumbrar la agenda que se relaciona con la parte cultural. Entonces, en esta dimensión cultural, pues uno de los principales elementos que se vislumbra, ¿no? Es la interconexión que obviamente tiene que ver con el lenguaje, pero también con la agenda social, ¿no? del hombre, ¿no? La condición de acción del hombre sobre su entorno y sobre su mundo que construye ideológicamente o mitológicamente, ¿no? Para lo cual, bueno, ustedes habrán ya revisado los materiales en la plataforma, que algunos de ellos pues era el de Bolívar Echeverría, otro el de López Austin, que ahora se ha puesto un poquito eh, de renombre, ¿no? Dado que pues, acaba de fallecer el doctor López Austin, ¿no? Hace algunas semanas. Bueno, bueno, la última parte que revisarían ustedes, pues bueno, fue la cuestión de Roland Barthes, que es si bien es un texto largo, pero es más que nada, pues bueno, la primera parte es totalmente anecdótica y que vislumbra muchos de los elementos que se construyen dentro de la perspectiva estructural, pero sobre todo la segunda parte aterriza más esta concepción de lo que sería la mitología. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla mientras espero que se pueda ver en cualquier momento, ¿no? Muy bien, ¿no? Obviamente cualquier comentario que quieran hacer, pues obviamente levantan la mano, preguntas, ¿no? En general, entonces, pues bueno, lo comenzamos, pues bueno, eh, a vislumbrar, ¿no? Un momentito, estoy muy bien. Ok, cultura, ideología y mitología, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a revisar esta parte. Em, Uno de los elementos particulares, ¿no? que tenemos, ¿no? dentro de esta sesión será vislumbrar, ¿no? lo que serían las características generales sobre cultura, ideología y mitología, dimensionar la mitología dentro de un sentido de la comunicación y precisar lo que sería la relación entre cultura, comunicación y lenguaje. La cultura, bueno, es un término muy amplio, muy recurrente dentro de perspectivas teóricas, muchas veces antropológicas, históricas. En general, a veces en la sociología se habla de la cultura
cuando revisamos por internet, ¿no? La palabra de cultura, ¿no? Y bueno, yo lo hice aquí en Pixabay, ¿no? Entre este buscador de repositorio de gráficos y fotografías, pues me aparece, por ejemplo, siempre renombrar, ¿no? Como la cultura con elementos icónicos eh, pues de lo que serían culturas diferentes o identidades diferentes, ¿no? En este caso, pues bueno, aquí hay unos templos como estilo oriental, no sé, bueno, bueno, ya saben que son de registro gratuito estos, pero bueno, no tengo aquí al autor, pero esto es de Birmania, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como que se ve diferente, ¿no? Y en toda esta dimensión, ¿no? Cuando hablamos de la cultura, pues bueno, se precisan muchos conceptos, ¿no? Obviamente la parte ahí que Bolívar Echeverría comienza a trabajar, pues obviamente es esta cuestión de significados, cómo podemos reflexionar sobre estos significados particulares, en donde pues al final es una problemática semántica, ¿no? De cómo cada quien en la mente de cada uno, pues, vislumbra, ¿no? La apreciación, la interpretación de este concepto, ¿no? Esta cuestión que sería muy básica, hermenéutica, ¿no? Es un concepto que rodea sobre todo muchos aspectos, pero bueno, aquí podremos derivar, ¿no? Que por ahí hay esta concomitancia, ¿no? Con la palabra de cultivo y cultura, ¿no? Que bueno, recupera esta idea de crianza, ¿no? En la paideia, esta idea de paideia, ¿no? De los orígenes de esta palabra, ¿no? En el sentido antiguo. Y pues bueno, cuando hablamos de cultivo no solamente sea la cuestión literal, ¿no? De cultivar cualquier vegetal, ¿no? Sino que el cultivarse uno mismo, el sentido del hombre por, pues, ahora sí que insertar semillas de conocimiento, ¿no? Y que éstas florezcan, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, como que hay una parte, digamos, espiritual al final, ¿no? Porque, em, y pues bueno, podemos hablar espiritual humanística, ¿no? En el sentido de que el hombre se trata de convencer de su superioridad, ¿no? Sobre cualquier animal que existe en el mundo, ¿no? Y bueno, ahí hay una especie de humanitas teológico en el sentido de que como que somos los seres que dentro de nuestra propia cultura, nuestra, nuestro grupo de creencias, ¿no? Hemos tratado de decir muchas veces que el ser humano pues ha sido como escogido entre los dioses, ¿no? Toda esta cuestión mitológica de las deidades, ¿no? Y que como que somos privilegiados en ese sentido, ¿no? Esa es una parte que ha sido parte del trayecto humano durante la historia, sobre todo en la parte occidental, ¿no? Digo, las partes orientales también, ¿no? De alguna manera también emergen en esta reflexión, pero también hay otras reflexiones que se vinculan muchas veces con el arte, ¿no? Con las costumbres y el saber, ¿no? O sea, si la cultura implica un saber sobre las acciones, sobre tus costumbres, sobre tus hábitos, ¿no? Eh, y al final, pues bueno, regresamos toda esta idea de espiritualidad, que bueno, es esta palabra griega del nous, ¿no? Que al final es como que bien utilizada también por la reflexión platónica, ¿no? La parte em, donde caminamos entre la episteme, ¿no? Bueno, de lo que es de la doxa a la episteme, pues nosotros tratamos de buscar el saber privilegiado óptimo de la idea, ¿no? De la cual nosotros estamos construidos, ¿no? Ser conscientes de que somos esa idea dentro de la visión platónica, ¿no? Ese idealismo platónico, ¿no? Y bueno, aquí enfrentamos una cuestión terminológica muchas veces que va a retomar Norbert Elias, ¿no? Sobre el proceso de civilización, en donde
una de las palabras que a veces rodea la palabra cultura, pues va a ser civilización, ¿no? Civilización, obviamente la tomamos muchas veces dentro de un perfil occidental cuando hablamos de lo moderno y lo civilizado, ¿no? Ustedes estarán revisando algunos elementos particulares, ¿no? En Introducción al Pensamiento Político y Moderno, ¿no? Sobre esta construcción de la modernidad, en donde cada uno de nosotros, pues se ajusta, ¿no? A cierto patrón de vida vinculado con un estado moderno, ¿no? Hay una cierta perspectiva de vislumbrar los estados modernos como si fueran un después, ¿no? Después de tantos procesos que sufrió el hombre dentro de procesos políticos, ¿no? Y en esos procesos políticos, pues bueno, una cuestión es que se dimensiona el aspecto temporal de la modernidad, ¿no? Dentro de una perspectiva histórica, pero no necesariamente dentro del mundo de las ideas, ¿no? Que esas ideas de la modernidad, pues bueno, ya estaban incluso planteadas desde la antigüedad, ¿no? Dentro de la sociedad libre, etcétera, ¿no? Con derechos y que, bueno, hasta las revoluciones burguesas, ¿no? Pues obviamente llegan a cierto cauce, ¿no? En esta cuestión, pues se generan problemas coyunturales, ¿no? Porque, bueno, la Europa que conocemos al día de hoy, ¿no? Pues bueno, ¿qué Europa? ¿Qué manera de circunscribir que, bueno, al marco de la Unión Europea, que, bueno, hace algunos años sucedió esta cuestión del Brexit, pues al final tratar de unificar, ¿no? Eh, todas estas identidades diferentes de pueblos diferentes que se hicieron estados nacionales bajo procesos históricos de guerras, de discrepancias, de problemas diplomáticos, etcétera, finalmente se querían ver como bloque y al final, pues bueno, siguen existiendo los mismos problemas regionales, ¿no? No es lo mismo comparar la economía de Alemania que la economía de España o la economía de Portugal o la de Francia, etcétera, tienen problemas diferentes, ¿no? Y en esta cuestión, pues muchas veces se llegó a hablar, ¿no? De que estos estados, pues bueno, eran como que la punta del iceberg sobre la humanidad en tratar de diferenciarnos de cualquier otra cultura diferente, ¿no? Especificando que este camino sería como la parte civilizatoria, ¿no? La parte moderna, etcétera, ¿no? Y aquí, pues bueno, se entretejen pues algunas dimensiones filosóficas, ¿no? Que bueno, que vienen desde antes de la Edad Media, ¿no? Pero comienzan todo un proceso con el Renacimiento, ¿no? Los primeros autores entre racionalistas, empiristas, ¿no? El siglo de las luces. Y del siglo XVIII al siglo XIX como que comienzan a tener mucho auge, ¿no? Esta parte ilustrada, el saber ser consciente de el control humano, ¿no? Acabando con esa idea de que nosotros estamos supeditados a la visión teocéntrica que dominaba en la Edad Media. Entonces, en este sentido se comienza a diferenciar, ¿no? Una visión romántica de la cultura en el siglo XVIII alemán, ¿no? Frente a al término de civilización que muchas veces se llega a usar por algunos teóricos franceses o ingleses, ¿no? Y que, pues bueno, de alguna manera la parte de cultura, pues era la parte identitaria para los alemanes. Para el siglo XIX, pues obviamente van a comenzar a agregársele otros tintes al tema de la cultura que tendrían que ver un poco con la parte romántica, ¿no? En el sentido de la identidad, ¿no? Frente al auge moderno del Estado, ¿no? Y en esa parte pues se confronta, ¿no? Dentro de esta parte del liberalismo, de del el simple intercambio de mercancías, a decir que la cultura pues es la parte que diferencia a la parte aristócrata, ¿no? A la parte, em, la parte educada, ¿no? Recordemos obviamente aquella obra de Molière, ¿no? De el burgués gentilhombre, ¿no? De este burgués que quiere ser culto, ¿no? Que quiere aprender, entonces va con este profesor y pues bueno, de repente como burgués pues no tiene esa formación que los aristócratas tienen, ¿no? Y en ese sentido pues bueno, hay una parte como de dimensionar incluso
hasta hoy en día, ¿no? Se habla, por ejemplo, todas estas reflexiones de que si eres culto te gustan las bellas artes y qué son las bellas artes, pues bueno, discriminar cierto, cierta práctica artística de otras, ¿no? O sea, cuando cuando el arte, pues bueno, puede ser una actividad humana en cualquier ámbito, ¿no? Y bueno, en esta parte también se retoma por ahí la parte kantiana, porque de alguna manera viene a ajustar como estas dos dimensiones entre la parte interna y externa, ¿no? La parte interna entre la parte del sujeto y la parte externa que tiene que ver con nuestro contexto, la civilización, las costumbres morales, en donde de alguna manera intervienen estos dos factores, ¿no? Este sujeto y contexto, ¿no? También se podría dimensionar que, bueno, al final de esto, pues siempre va a ser la pugna entre los burgueses, ¿no? Y los nobles aristócratas, ¿no? Que ya comenté hace un momento, ¿no? Pero que genera, ¿no? Una especie de clasismo y hasta el día de hoy son problemas heredados, incluso sobre todo en las sociedades occidentalizadas como la nuestra, ¿no? Que de alguna manera por proceso de mestizaje y proceso de la conquista, pues de alguna manera se dimensionan ciertos saberes, ¿no? Como si fueran mejores que otros, ¿no? Incluso la parte de dimensionar la cultura escrita hasta es una especie denigratoria o clasista, ¿no? Frente a aquellos pueblos que no tenían cultura escrita, ¿no? No necesariamente negando la parte visual, ¿no? Porque, bueno, las culturas mesoamericanas tenían alto uso, obviamente, de los códices, ¿no? Y en esa vinculación, pues, bueno, no había un perfil escrito como tal, como en la cuestión occidental, pero sí se hace como una especie de decir, no, es que estos no tenían cultura, ¿no? Y hasta ese problema se ha llegado, obviamente, en las pugnas actuales, ¿no? De mencionar bueno, el clásico estereotipo español que determina que el español piensa que llevó la civilización a los pueblos que ahora son América, ¿no? Frente a esta posición que, bueno, tiene que ver con esta desintegración del occidental, ¿no? Tiene muchos nombres, ¿no? Salirse de esta visión cultural, ¿no? Como estas perspectivas del brasileño de Santos, ¿no? De desculturalizarse de esta parte occidental, ¿no? Y reflexionar cuáles son los caminos de América Latina, ¿no? Pero bueno, en esta dimensión, ¿no? También vale la pena añadir, ¿no? Que, pues bueno, para los franceses ilustrados, ¿no? Al final la civilización y la cultura, pues se van a estar mezclando muy bien, ¿no? En esta perspectiva, pues elitista, ¿no? Dentro de cierta perspectiva del saber, ¿no? Ser consciente de tu identidad, de tu proceso histórico, del cual devienes. Y al final, pues bueno, esto confronta también la parte entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Entre los ingleses, pues se aterrizará entre la parte etnocéntrica y lo ajeno, y aquí comienza la parte de las reflexiones antropológicas, en donde de algún modo, pues bueno, aquí como que se va separando, ¿no? La parte sociológica, la parte antropológica, porque la parte sociológica, las perspectivas sociológicas por lo regular plantean la vida humana dentro de un derrotero positivista, ¿no? Hacia un camino, un devenir de identidad que está conformado sobre los procesos liberales y de civilización como un derrotero. Y en el caso de la antropología, pues confronta esa parte etnocéntrica de Europa y comienza a buscar las identidades diferentes dentro del mundo, ¿no? Esa es como que la parte en que se diferencia lo antropológico y lo sociológico, ¿no? Hay caminos a veces que se igualan o parecen similares, ¿no? Pero también en lo antropológico hay veces que se vislumbra por lo que hace al ser humano un ente universal, ¿no? Con ciertas características regulares, y en otra parte sociológica, etnológica, ver sus diferencias, ¿no?
Al final, bueno, el aterrizaje de estas dimensiones dentro de lo diferente y lo igualitario entre sociedades occidentales y exóticas, tal como se ven las primeras investigaciones antropológicas, pues bueno, va a vislumbrar pues sobre todo pues los relatos, ¿no? De los viajeros, ¿no? Y pues en ese sentido, pues los mismos viajeros van a hacer reflexión sobre qué tanto son seres humanos también, ¿no? Al verse en lo diferente, ¿no? Aquí hay dos visiones sobre cultura que de alguna manera vislumbra Bolívar Echeverría, que por un lado será el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Que es esta visión eh, estructuralista que, bueno, tiene en muchos de sus preceptos el análisis discursivo de la cultura del ser humano como una visión particular, ¿no? Bueno, dentro de una visión general del ser humano, ¿no? Que se alimenta con estructuras parecidas, ¿no? En identidades diferentes, ¿no? O sea, lo que hacía Claude Lévi-Strauss, ¿no? Al estudiar a los Bororo de Brasil o a las etnias, sobre todo de América del Sur, pues era tratar de identificar qué patrones de estos se podían hacer generalistas dentro de la cultura universal humana, ¿no? O sea, había un modelo humano que se quería buscar, ¿no? Como que el ser humano actúa de una manera, ¿no? O sea, dentro aunque tendría particularidades de identidades en culturas diferentes, pero el ser humano tiene un pensamiento pues regulado por ciertas estructuras, ¿no? Para Claude Lévi-Strauss van a ser muy importantes, obviamente, las reflexiones que a veces son concomitantes, por ejemplo, con el marxismo, ¿no? Sobre todo con la parte de las mercancías, y bueno, Lévi-Strauss habla de tres tipos de intercambio, ¿no? El intercambio de mercancías, el intercambio de mujeres, ¿no? Que eso es lo que generó durante mucho tiempo en la historia, ¿no? La parte de lo que sería las relaciones de parentesco, ¿no? O sea, al final son alianzas y pues bueno, las mujeres eran como una especie de mercancía para generar alianzas, ¿no? Alrededor de las familias. Y finalmente lo que sería el intercambio simbólico, el intercambio comunicativo, ¿no? Esa es una visión pues, que tiene un origen ahí más o menos marxista, también tiene algunos preceptos incluso socioireanos, ¿no? O sea, estructuralistas básicos en la parte comunicativa, y también pues obviamente hay otros elementos que también convergen con las estructuras de pensamiento que también le debe mucho a Freud, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, ¿no? En estas perspectivas, ¿no? Después está por otro lado esta visión existencialista de Jean-Paul Sartre, que bien retoma algunos aspectos de la filosofía husserliana, ¿no? Esta parte de cómo nosotros concebimos la realidad, que es en realidad una perspectiva diferente, por ejemplo, a la cuestión idealista trascendental kantiana, ¿no? Pero que lo ve al revés, ¿no? O sea, nosotros todo lo que interpretamos del mundo de alguna manera ya heredamos interpretaciones ya dadas, ¿no? O sea, lo que estamos aquí vinculando es como una parte que tiene como una parte fenomenológica, pues interpretativa, ¿no? Pero en Jean-Paul Sartre pues, va a determinar que, bueno, la actividad humana va a tener un papel importante en la dimensión de la construcción del mundo. O sea, de alguna manera ahí comienza a vislumbrarse como el papel como de la gente, ¿no? Entonces, aquí Bolívar Echeverría pues, mezcla estas dos dimensiones entre la parte realista causal, por así decirlo, marxista, y en el sentido fenomenológico que mezcla esta parte interpretativa hasta hermenéutica, ¿no? Entonces, el hombre puede construir su mundo. Aquí, pues bueno, creo que es la cuarta tesis de Feuerbach, ¿no? eh, Implica toda esta reflexión sobre el ser humano como también constructor de su propio entorno, ¿no? Entonces aquí hay una parte que es material, ¿no? Porque nosotros vivimos ante la parte, pues actualmente todos ustedes están vinculados a esta sesión con un aparato tecnológico, o sea, una tableta, un iPad, una computadora, una laptop, etcétera.
Eh, y pues bueno, eso es una parte material, ¿no? Pero la parte aquí interesante es cuando intercambiamos ideas, es que nosotros, pues, las ideas, al parecer, pues son intangibles, pero estas ideas, ¿no? Cuando hablamos de ideas simplemente, pues se materializan en algún punto de nuestra vida. O sea, si yo digo voy a ir a comer, pues es como una acción para predeterminar que de alguna manera puede estar conectada con una acción, ¿no? Entonces aquí cualquier dimensión que pensemos a veces está vinculada pragmáticamente, ¿no? Entonces, la dimensión cultural, pues bueno, en ese sentido, pues hay como una parte práctica, ¿no? Que tiene que ver con la productividad y una realidad humana en su conjunto, o sea, como la dimensión tecnológica, pero también una condición agencial, o sea, por agente entendemos una condición de un ser humano que puede cambiar las cosas en su entorno, ¿no? Eh, es una perspectiva, ¿no? Como de libre albedrío, podemos decirlo, ¿no? En donde podemos intervenir, ¿no? Aunque, bueno, habrían algunos asegúnes, ¿no? Dentro de ciertas perspectivas, ¿no? Porque este, hay veces en que eh, creemos que somos, que podemos manipular las cosas a nuestro alrededor, cuando hay muchas veces que a veces estamos muy condicionados al entorno, y no solamente al entorno, también a nuestra psique, ¿no? A nuestros deseos internos, ¿no? Que a veces nos van moviendo y pues bueno, así muy racional que seamos todos, pues bueno, eh, pues no sé si dentro de este sentido, pues bueno, existe, se puede hablar como en totalidad de un libre albedrío, ¿no? Veo por ahí una pregunta, este, Sí, profe, creo que escucho mucho interferencia. No sé si sea su equipo, porque al parecer todos lo escuchamos. ajá, se escucha que como eh, Como, pues sí, interferencia como en el micrófono o algo así. algún eco o algo así. No, eco no, solo se escucha Como un... si estuviera como tronado, algo así, el micro profe. Ok, a ver, déjame un poquito lo ajusto. A ver si. Bueno, pues bueno, después de esta pequeña pausa, pues bueno, pues retomamos, bueno, esta idea, ¿no? De la parte de la cultura. Y bueno, al final, pues bueno, se ven estas dos dimensiones en Bolívar Echeverría, ¿no? Sobre el cambio cultural, ¿no? Al final, ¿no? Y la parte en donde de algún modo cada uno de nosotros, pues bueno, está vinculado con esta posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la dimensión cultural se contrapone a ser solo extensión de la naturaleza por alguna función o una totalidad orgánica con un principio general y determinista. O sea, la cultura no solamente es un aspecto que nos llega de lleno, sino que nosotros interactuamos con la cultura y la hacemos válida, ¿no? O sea, el mismo hecho que a veces ahorita se pone en boga, ¿no? Con el lenguaje inclusive, pues es que había una forma de comunicarse y pues bueno, hay ciertos sectores que pueden oponerse a seguir con ello o no, pero bueno, el ser ayuda a interpretar la animalidad por una discontinuidad de la naturaleza y constituye reglas o sublima esa característica, ¿no? Eh, por ahí, si no van a participar, bueno, apaguen sus micrófonos, ya saben que para participar, pues levantan la mano, ¿no? Bueno, aquí hay una parte interesante, ¿no? También la cultura se ve en contraposición con la dimensión que se confronta con la parte de la naturaleza, ¿no? Natura y cultura es como una especie de contraposición, ¿no? O sea, por un lado, eh, existe, ¿no? Esta dimensión en donde se vislumbra como al ser humano o que da la posibilidad de romper con la parte animal, ¿no? Entonces,
toda la construcción cultural, ¿no? Que de algún modo estemos vislumbrando aquí, ¿no? Pues se va a vincular precisamente con esta oposición de la naturaleza y en general, ¿no? Con los aspectos más particulares de nuestra existencia, ¿no? Es interesante sobre todo esta reflexión, sobre todo porque muchas veces aquí, eh, a ver, un momento, ok, bueno, ahí ojo con sus micrófonos, ¿no? También son las cuestiones que luego, también luego, por eso luego se escuchan los sonidos raros, ¿no? Ok, bueno, estamos alrededor de toda una reflexión que también converge con la parte comunicativa, ¿no? Al final, lo que producimos, la relación que tenemos con nuestra parte cultural, es que nosotros generamos significados y le damos una perspectiva a las cosas, ¿no? Pensemos en algo muy simple, ¿no? O sea, cuando nosotros generamos un vestido, un tejido determinado, pues es una parte material, ¿no? Que no solamente es determinar cómo la interpretamos, cómo interpretar una vestimenta, ¿no? Ya por ahí en algún texto Roland Barthes hablaba un poco de el sentido de la moda, ¿no? Y el lenguaje de la moda, eh, en donde implicamos al mismo tiempo pues toda una determinación verbal, ¿no? Entonces, en este sentido, el, la característica principal que nosotros le damos también a la cultura es que nosotros le damos un sentido también verbalizado, ¿no? Pero en esa verbalización también interpretamos nuestra propia realidad, ¿no? Es como esta parte donde reflexionamos la dimensión de Berger y Lockman. Estamos implicados, ¿no? En que, aunque dependamos de la naturaleza totalmente, ¿no? Por ejemplo, de alimentos básicos, ¿no? Comerte una manzana, ¿no? El hecho de significar, ¿no? A la manzana, ¿no? Pues de algún modo, ¿no? Pues implica, ¿no? Toda esta parte de cómo, por ejemplo, significamos alrededor de la manzana muchos símbolos, ¿no? Entonces, no solamente estamos vinculados con la producción, ¿no? En términos materiales, en el sentido marxista, sino que también generamos significaciones como en el sentido estructuralista, ¿no? Entonces, interpretamos la realidad. Entonces, vamos a ir pasando a este tema que sería la parte ideológica, porque la cultura material eh, conlleva estos significados muy intrínsecos, ¿no? Dentro del carácter material, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, un ajedrez, pero un ajedrez, si bien puede ser un elemento material muy simple, ¿no? Madera, ¿no? Un tablero, etcétera, habla también de una forma cultural de ver el poder, ¿no? O sea, incluso es un juego de poder, ¿no? Al final, un juego de ajedrez. Y hay una reflexión ahí que tiene que ver con prácticas culturales aterrizadas en el mundo y perspectivas incluso jerárquicas, ¿no? Esta jerarquía de rey, peón, etcétera, va vislumbrando que hay todo un conjunto de ideas ahí sometidas, ¿no? Entre la cultura del hombre. Entonces, eh, vamos aquí retomando los aspectos generales que señala López Austin, en donde de algún modo implica, ¿no? Toda esta primera concepción de que es un conjunto de representaciones, ideas y creencias, ¿no? Lo que sería la ideología. Por otro lado, pues está la parte de que estas ideas, ¿no? De la significación van a las acciones, ¿no? O sea, si se dice algo es porque hay algo detrás, hay una actividad detrás, ¿no? O sea, cualquier palabra que digamos, cualquier expresión tiene un sentido
que al imaginarlo viene desde alguna relación práctica o activa, ¿no? Y muchas veces en el sentido de que nos comunicamos, pues se presentan elementos materiales, ¿no? Por ejemplo, en- incluso en las terapias psicoanalíticas, ¿no? O sea, todo lo que dices, ¿no? Implica una relación de acción, ¿no? O sea, hay una relación activa al final, ¿no? Entre lo que dices y actúas, ¿no? Esas ideas al final están sistematizadas. Muchas veces confundimos algo que podría decir como tus creencias, ¿no? Tu filosofía, ¿no? Y tu ideología, ¿no? O sea, eh, que bueno, más bien cuando dices, no, bueno, es que mi ideología es tal, ¿no? Mi ideología es em, bueno, de hecho, la palabra de ideología ha sido muy, por así decirlo, denigrada, ¿no? En el sentido, cuando es una cuestión muy común en el pensamiento humano, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, cuando hablan de ideología de género, hay personas que se sienten afectadas, ¿no? Por decirlo, ¿por qué le dices ideología, no? La ideología de género, ¿no? Porque, pues bueno, desde algún punto de vista, bueno, la ideología está vislumbrada en esta dimensión de representaciones bueno, también creencias e ideas, ¿no? Pero se cree que la ideología es algo como si fuera totalmente negativo dentro de la vida del hombre, ¿no? Pero es una parte necesaria para poder actuar. O sea, cualquiera de nosotros partimos de una ideología, ¿no? O sea, hay ideologías que en mucho tiempo las que se vislumbraron como negativas, pues obviamente fueron, pues obviamente contextos donde se veían con normalidad, por ejemplo, al esclavismo, ¿no? O sistemas racistas, ¿no? Pero, pues digo, hay ideologías, por ejemplo, la ideología social demócrata cristiana, ¿no? Occidental, pues como que se le ha visto bien, ¿no? Por mucho tiempo, la ideología liberal, ¿no? Etcétera, que corresponden a procesos sociohistóricos. Bueno, para vislumbrar esto, pues revisen ahí a Max Weber, ¿no? El espíritu del capitalismo, ¿no? Entonces hay una especie de elementos de ideas, ¿no? Que se aterrizan en costumbres y prácticas, ¿no? Y en ese sentido, pues si hay una ideología de género, pues obviamente que trataría de definir, ¿no? Redefinir los géneros, pues debería tener una acción práctica, ¿no? Al final son representaciones vinculadas con acciones. Entonces, en ese sentido, no estaría mal hablar de si existe, ¿no? Una ideología de género, porque creo que existirían muchas visiones particulares, ¿no? O sea, incluso pueden haber ideologías mezcladas, ¿no? En algunos debates, por ejemplo, de género, algo que yo he escuchado o reflexionar, pues precisamente es que muchas veces hay comunidad, por ejemplo, masculina gay, ¿no? Que no, por ser gay no necesariamente está em, aceptando muchas veces, ¿no? Dentro de ciertas perspectivas particulares de alguna persona, ¿no? Que el ser gay no te hace que seas profeminista, ¿no? O sea, son como dos mundos diferentes, ¿no? Incluso puede haber en algunas personas que son gays pueden tener aspectos muy arraigados del machismo, ¿no? Entonces también hay, o que necesariamente, por ejemplo, una feminista no necesariamente esté dentro de una proactividad gay, ¿no? O a lo mejor no sé si pueden haber feministas, ¿no? Que a lo mejor no están a favor de la adopción de hombres homosexuales, ¿no? En ese sentido, porque se vislumbran en la agenda política divergencias, ¿no? O sea, el mundo ideológico, o sea, son como muchos diagramas de Venn, ¿no? Y tú vas agarrando elementos, ¿no? Entonces, ahí es donde se vislumbra, ¿no? Todas estas perspectivas en la acción, ¿no? Entonces, pueden haber ideologías mezcladas, ¿no? Puede haber
un liberal, ¿no? Que a lo mejor converge mucho con una visión católica, ¿no? Entonces dices, pues bueno, dirías, pues es que lo normal sería que si es liberal, pues bueno, estuviera con los protestantes, ¿no? Pueden haber mezclas, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues bueno, la agenda política, que es lo que vamos a vislumbrar en la tercera parte de nuestro curso, es vislumbrar precisamente que estos factores ideológicos, pues muchas veces se van a entremezclar, ¿no? Otras perspectivas es que la ideología, pues bueno, muchas veces en el mundo de las ideas se condicionan a relaciones de producción. O sea, mm, dime más o menos cómo piensas y más o menos determinaré, pues cómo te vinculas, por ejemplo, con el mundo de intercambio de mercancías, o sea, el mundo productivo, ¿no? En términos de la materia, ¿no? En esta vinculación se hace muchas veces referencia a los modos de producción de Marx, ¿no? Existieron procesos históricos en donde de alguna manera, ¿no? Se plantearon, pues bueno, toda esta dimensión feudal, liberal, ¿no? Y capitalista, ¿no? Sistemas esclavistas, ¿no? Que pues bueno, más o menos estaban vinculados con una forma productiva, ¿no? Del mundo material, ¿no? Los líderes, ¿no? Que llevan una idea están por debajo de la sistematización. O sea, cuando creemos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un líder, ¿no? De opinión, ¿no? Pues simplemente lo que hace es una básica representación de un mundo de ideas. No sé, pensemos, ¿no? Personajes, ¿no? Determinados, ¿no? Este, que hayan pasado, ¿no? Por ejemplo, en el mundo pues, del espectáculo, ¿no? Pues más o menos representan, ¿no? Una cuestión hegemónica, ¿no? Muchas veces se ha hablado, ¿no? Ahora, de hecho, se comienza a vislumbrar cada vez más, ¿no? Un punto de vista más crítico, por ejemplo, a lo que representó en algún momento Chespirito, por ejemplo, ¿no? Toda la comedia de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y que como que una cosa es la parte como del espectáculo, ¿no? O sea, no se niega que haya tenido éxito, etcétera, pero otra parte es como macabra, ¿no? O sea, ¿cuán- ¿cuál es el trasfondo de ese tipo de comedia, ¿no? De que te dé comedia, ¿no? Una persona que tiene hambre, ¿no? Entonces, en ese sentido es la perversión en ese sentido, ¿no? Como que es muy perverso esa perspectiva, ¿no? Burlarse de un viejo, ¿no? Burlarse de alguien que por ser viejo es chistoso o deben de burlarse de él, ¿no? Entonces, como que es, digo, es la cuestión más básica de la farsa, ¿no? Pero que no ayuda, o sea, no es comedia. Primero sería una farsa, ¿no? Pero bueno, y en ese sentido lo que converge es un mundo de ideas, ¿no? Y que de algún modo, pues bueno, también este personaje en la realidad, ¿no? Roberto Gómez Bolaños, pues en algún momento apoyó estos pensamientos que en alguna perspectiva ideológica, podrías decir, pues, tendían hasta lo fascista, ¿no? Pero bueno, Elizabeth Landa, adelante. Sí, yo quería comentar acerca justo, recientemente hubo una polémica respecto a, déjame enciendo mi cámara, ya, respecto a el tema que plantea de la comedia mexicana de Chespirito, Ujú. en donde un estandopero de la actualidad expresa su sentir respecto a ello, ¿no? Y menciona que el Chespirito fue como de las peores cosas que le pudieron pasar a la comedia mexicana, puesto que la ideología que marca en esa era es pues la violencia disfrazada. Además de que el verdadero objetivo de realizar este tipo de proyectos televisivos es distraer a la población vulnerable o por así decirlo a la gente pobre de los problemas políticos y sociales que se viven en esa era y que hasta la fecha me parece que es así, ¿no? El mundo del entretenimiento pues a eso se dedica, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es lo que yo comparto, el tema de la ideología que se maneja desde tiempos antiguos, vestir a un adulto de niño
para promover de cierto modo la violencia, ya hubiera sido demasiado tener a niños ahí y golpearlos o darles coscorrones, como bien se dice coloquialmente. Y pues sí, quería hacer ese comentario respecto a lo que comenta. Gracias, Elizabeth. Sí, pues precisamente, ahorita se me olvidó también el nombre del estandopero que mencionas, ¿no? Que este personaje que hace también su parodia de los hippies, ¿no? Y de los, Carlos eh, Vallarta, creo. Carlos Vallarta, exactamente, ¿no? Que bueno, que bueno, también el mundo de los estandoperos es como que Es muy que tiene cada quien su contraste, ¿no? Digo, hay diversos tipos de comedia, de humor, pero sí genera mucha polémica. sí, o sea, son, generan polémica. También está este otro, ¿cómo se llama? El otro estandopero, el más famoso ahorita. Franco Escamilla. Franco Escamilla. Ajá, Franco Escamilla, bueno, digo, a mí sé que tiene mucho éxito, reconozco que tiene mucho éxito, sé que tiene mucho pegue, ¿no? Pero por ejemplo, su humor a mí no me gusta, ¿no? No me, se me hace como, pues, no sé, muy, este, como que, em, como si analiza, bueno, decía uno de mis mentores, que si a veces deconstruimos cualquier cosa, nos deja de, nos deja de tener gracia, ¿no? O sea, finalmente, porque en la gracia, o sea, por ahí hay un texto que se llama El chiste de Freud, finalmente devela muchas de las cuestiones que a veces amarran em, la cultura en el ser humano, ¿no? Entonces hay problemas ideológicos de facto, ¿no? Que a veces nos pueden gustar o no, pero influye mucho la agenda política, la agenda ideológica que cada uno de nosotros tiene. Muchas veces nosotros, o sea, ves, cuando veíamos la comedia más básica de los primeros años del cine mudo, pues alguien se resbala y como que se cae, ¿no? Y, puede causar gracia siempre y cuando pues, tuviera una perspectiva justificada, ¿no? Porque, bueno, muchas veces quien se caía era una figura de poder, ¿no? O sea, Chaplin, por ejemplo, de quien hacía mofa, pues era del policía que iba a golpear precisamente al vagabundo que no tenía nada con qué comer, entonces como que equilibraba, ¿no? Al final toda la comedia de slapstick, ¿no? Clásica, por ejemplo, que bueno, va a Hermanos Marx, o bueno, ahí es un poco más fársico, pero bueno, que a veces se tradujo muchas veces al sistema de dibujos animados, ¿no? De Tom y Jerry, etcétera. Pues obviamente era como la venganza, como que siempre ajusticiando, ¿no? A la otra persona. Por ahí vi que levantaron la mano, perdón, no sé si, a ver, por Oiga, ahí. profesor, perdón, me equivoqué. Sí. Ah, ok. Ah, ya. Bueno, pues al final, bueno, en todo esto lo que se vislumbra, ¿no? Es que los comediantes, pues a veces representan un mundo, ¿no? O sea, y pues podríamos seguir hablando de esto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque es muy interesante ver que, un caso extra, ¿no? O sea, eh, cuando Paco Stanley, ¿no? Representaba, cosas terribles en la televisión, ¿no? O sea, hace unos 20 años, ¿no? Pues obviamente pues tenía un programa, ¿no? Lo mataron, etcétera, ¿no? Pero representaba cosas terribles, ¿no? En escena, ¿no? Golpeaba a su compañero, tenía un humor bastante agresivo. Le dices, bueno, había una perspectiva en ello, ¿no? Diana, adelante. Ah, profesor, buenos días. Bueno, ahorita de lo que están hablando respecto a la comedia, yo creo que precisamente esa es la función de la comedia, funcionar como una crítica social. Entonces, todos estos casos que mencionan, desde Chespirito, Franco Escamilla, Paco Stanley, y me estaba acordando de una obra de teatro musical que se llama Avenida Q, que es con unos puppets, unos
unas marionetas y cantan una canción en la que dice que todos somos un poco racistas, ¿no? Y otra donde todos ven porno. Ah, ya Y sé bueno, cuál es, la Avenida Q, ¿no? Avenida Q, ajá. Entonces, las canciones están muy chistosas y no estoy diciendo que todos los que estamos aquí presentes seamos un poco racistas o que veamos porno, pero mucha gente sí lo hace y en ese sentido funciona como una crítica social y creo que es bueno porque nos permite, aunque no estemos de acuerdo o no nos guste, el ejercicio de la reflexión, como el que estamos haciendo ahorita, y ver hasta qué punto nuestra sociedad está inmersa en una ideología que funciona con estas formas, ¿no? Y que pueden ser muy discutibles, incluso pueden ser inmorales para otras sociedades, y hasta qué punto nosotros lo aceptamos o no. Entonces, me parece que en ese sentido es interesante y reflejan la ideología y una crítica hacia esa ideología también en ese sentido. Claro, o sea, al final, miren, por ejemplo, la ideología al final, esta crítica social que menciona Diana, al final, ¿no? Este, se establece, ¿no? Dentro de una agenda de grupo, ¿no? O sea, si favorece precisamente el hecho, ¿no? De criticar, ¿no? A la opulencia, etcétera, pues también es un punto de vista ideológico, ¿no? O sea, podríamos decir una ideología de izquierda, ¿no? También favorece, ¿no? Al final, todo este tipo de representaciones, pues al final van a satisfacer a un grupo social, ¿no? Pablo Sánchez. Perdón, ahora sí yo voy a participar. Algo que quería comentar con lo que dice mi compañera Diana es que sí, yo también estoy de acuerdo que la comedia es una sátira, pero y también quiero hablar de que, pues creo yo la comedia debe ser inteligente y muchas veces lo es porque va dirigido a cierto sector. Como dice, a mí no me gusta tampoco la comedia de Chespirito, pero no porque diga, ay, es muy machista, porque no me llama la atención, se me hace muy tonta, pero a mí me gustan estas caricaturas de Adult Swim, no sé si lo conocen, Robot Chicken, Sí, es como hacen sketches, parodias de figuras animadas, ¿no? De Mickey Mouse, de las princesas de Disney, de anime, pero en contextos muy racistas, con humor muy negro, se burlan de gente discapacitada, entonces como que a mí me gusta ese tipo de comedia. A muchos no, pero creo yo es parte de eso, ¿no? De que la cultura es viva. Debemos de pensar de esa manera, ¿no? Que también lo de Chespirito, creo yo, no podemos decir que es mala porque eran otros tiempos, ¿no? De igual manera me parece que un chiste muy machista de un comercial, lo vi en Instagram, de un comercial de una bolsa que promociona a una mujer y satirizan diciendo que lo más importante es pedirle permiso a tu esposo para comprarla, ¿no? Más que comentarlo así. Pero no podemos culparlo porque eran otros tiempos, ¿no? De alguna manera es una sátira que no hacemos. claro. Sí, o sea, digo, eh, bueno, o sea, Adult Swim, no sé, es todo una industria eh, pues parte de la industria cultural, ¿no? Pero sí, o sea, bueno, Adult Swim, pues obviamente tiene productos que dices, pues políticamente incorrectos, ¿no? Eh, que en lo políticamente incorrecto, pues obviamente que viene todo esto que luego veremos como la parte de la cultura de la cancelación, ¿no? Pero pues obviamente South Park, el propio, ¿cómo se le dice? Bueno, todos los programas que tiene Adult Swim, pues bueno, son muchas veces polémicos, ¿no? Este es Drown Together, ¿no? Por ejemplo, eh, este, mm, bueno, Rick y Morty, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Rick y Morty son, o sea, yo creo que puedes admirar, ¿no? Un punto de vista científico en una persona, ¿no? Pero yo creo que en mi vida yo quisiera ser como Rick, ¿no? O sea, una persona que es todo un antihéroe, ¿no? Pero
O sea, son perspectivas que dices, y además, pues bueno, en muchos de esos programas se vislumbran, ¿no? Aspectos que ya no sabes, ¿no? Si están criticando al racismo, pero haciendo racismo, ¿no? Entonces también son como luego como armas de doble filo, porque ahí ya no depende tanto del producto, ¿no? Sino del el contexto de quien lo ve, ¿no? O sea, finalmente quien lo ve va finalmente a determinar cuál va a ser el uso actualizado, ¿no? De ese campo moral, político, ¿no? En esa dimensión, pues iba a estar vinculado, pues más bien el campo interpretativo, ¿no? de la sociedad. Y ahí es donde se vincula mucho toda esta reflexión, ¿no? De, cuando se habla de los videojuegos que son violentos o generan violencia, no, pues eso no es una de las grandes equivocaciones que tuvo Giovanni Sartori, pues obviamente fue como buscar un culpable, ¿no? De los ciertos productos de la televisión y pues bueno, eso ya estaba como rebasado, ¿no? En la parte como de matelar, ¿no? De los años 70, ¿no? De para leer al Pato Donald, ¿no? Porque pues más que favorecerle al estudio de la comunicación, ¿no? Pues creo que la dañó mucho, ¿no? O sea, realmente para entender más bien al Chavo del Ocho, pues hay que entender cuál fue el mecanismo, ¿no? Con el cual los grupos sociales, muchos de América Latina, ¿no? Se vieron proyectados, ¿no? En ese mundo ficticio, ¿no? Que se proyectaba en ese programa, ¿no? Eso es lo interesante para entender precisamente cuáles son estos efectos mediáticos, ¿no? Ahí habría que ver, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cómo las formas, ¿no? Están vinculadas con la estructura y la infraestructura y la superestructura, que es el mundo de las ideas, donde esto se vincula, ¿no? Bueno, voy para poder llegar a tiempo, ¿no? Esta parte de lo que es la mitología, pues vamos a ir cerrando esta parte de lo que es la ideología y la cosmovisión, que bueno, al final López Austin como que hace un esquema como dentro de lo menor a lo mayor, ¿no? Todos tenemos representaciones, todos tenemos ideas, ¿no? Y todas esas ideas, pues al final las compartimos, ¿no? En algún momento de la historia, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Está un cocinero, ¿no? Se le ocurre, pues a lo mejor, hacer un platillo, ¿no? Determinado y de repente ese platillo llega a ser compartido por toda una sociedad y a esa sociedad le gusta ese platillo, ¿no? Y entonces establece que ese platillo va a tener una importancia simbólica dentro de la cultura, ¿no? Entonces ahí viene como la perspectiva ideológica, ¿no? Por ejemplo, el café, ¿no? El café en algún momento pues fue extraído obviamente pues del Nuevo Mundo y llegó como que al mundo de la ilustración y como que ya las personas ilustradas, ¿no? Que en vez de estar tomando cerveza o algún licor, ¿no? Pues como com- comenzaban a tomar café, ¿no? Como si eso le daba como un estatus, ¿no? Tomar café era como algo diferente, ¿no? Algo y como era como que mezclaba muy bien como esa perspectiva de la persona reflexiva con el café y hasta se generó como se adaptó al sistema ideológico. Y en ese sentido, cuando se habla, por ejemplo, pues del café, pues va a ser muy diferente el café en América Latina como en Europa, ¿no? O sea, como que es diferente tomarte tu café, ¿no? De Starbucks, ¿no? A irte a la sierra y pues a lo mejor cultivarlo, tostarlo y tomártelo, ¿no? Como una parte cotidiana, ¿no? O sea, ahí nos enfrentamos como a la parte de las cosmovisiones, ¿no? Y al final, ¿no? Como en un sistema mayor, ¿no? Pues es pues, lo que serían los complejos ideológicos, es en donde se comparten, ¿no? Por ejemplo, eh, pequeñas estructuras, ¿no? Sociales, ¿no? Culturales, dimensionándolo. Por ejemplo, en América Latina, pues la cultura, por ejemplo, del maíz, ¿no? O sea, como que el maíz pues ya es como todo un complejo ideológico con el cual, por ejemplo, el cultivo del maíz, sin el hombre el maíz no existe, porque el maíz tiene que desgranarse y cultivarse, se tiene que meter en la tierra, porque el maíz por sí mismo, si se cae de la mazorca, no crece, porque se pudre es muy gruesa la hoja, ¿no?
eh, no quiero decir así como algo tan abrupto, bueno, pero el maíz como que tiene el mismo principio de los transgénicos, ¿no? O sea, fue una adaptación, fue una selección artificial, ¿no? El maíz deriva de una planta que era el teocintle, ¿no? Que por ahí todavía existen mazorcas pequeñas de teocintle que no te dan, si lo desgranas, no te dan ni para una tortilla, ¿no? Entonces es como puro gabazo, ¿no? Entonces la selección artificial, ¿no? En términos de los granos, pues dieron paso a lo que conocemos como el maíz, ¿no? Y entonces, pues hay la vinculación cultural, ¿no? Sobre todo la simbología de los pueblos, de los hombres de maíz, etcétera, se vincula mucho con una ideología compartida, ¿no? En todos los pueblos de Mesoamérica, ¿no? Donde el maíz tiene un valor simbólico, ¿no? Y así podemos hablar también de muchos otros productos, ¿no? Y bueno, si hablamos de ideología, tenemos que entender también que hay una contraparte que es la parte mitológica, ¿no? Ahorita más o menos ya me acerqué hablando, por ejemplo, del maíz, hablando de, pues hay todo un complejo ideológico, pero ese complejo ideológico se cuenta, se narra, se hacen anécdotas, ¿no? O sea, desde la perspectiva eh, particular de cada cultura, hay veces un relato que habla de una forma de ser. Incluso analizaba Claude Lévi-Strauss, ¿no? Entre los mitos de los Bororo, que habían grandes mitos, ¿no? Que se establecían en las narrativas. Uno de los mitos establecidos, ¿no? Pues obviamente son los viajes del héroe, ¿no? Una persona que da una trayectoria, ¿no? Pero tenían una huella moral, o sea, cuando nos cuentan un cuento, una historia que nos interese, como que al final hay una huella moral en todo ello, ¿no? Uno de los mitos que analizaba, ¿no? Pues hablaba para señalar que no estaba permitido el incesto, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de un chico que cuando el padre de la tribu no estaba, pues tuvo relaciones incestuosas, creo que con su madre, ¿no? Y en este sentido, cuando regresa, ¿no? El padre pues le destierra a este personaje, ¿no? Y se va a dar una aventura porque tiene que conseguir no sé qué tantas cosas de un ave, así como elementos simbólicos como para purificarse, ¿no? Y al final, cumple con la travesía, regresa y creo que al final de la historia, si mal no recuerdo, creo que destruye la aldea, ¿no? Para que no quedara como resguardo de que hubo ahí un acto como de incesto, ¿no? Nosotros tenemos más clásicamente como que recordada la historia de Edipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al final, ese final trágico, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero la huella es la misma, ¿no? Como que se preserva como la idea de, para que la cultura funcione debe de persistir como varios nos para que funcione la cultura. Decía Freud, ¿no? Como que muchos de los grandes nos se establecían en el no fornicarás, ¿no? Como establecer esa idea animal de la sexualidad, ¿no? El no matarás, ¿no? Y que es obviamente interceder, ¿no? Como con la vida de un tercero, y el no te comerás a tu prójimo, que es uno de los elementos que en la cultura a veces se vislumbraban antiguamente de las tribus, a veces se daba el canibalismo, o el macho alfa en algún momento lo mataron y se lo comieron, ¿no? Y estos mitos, pues bueno, o estos grandes, ¿no? Se establecen, ¿no? En prácticas culturales muy, muy determinadas de la cultura. Por ejemplo, pues el no fornicarás, pues obviamente significa que con todos puedes, ¿no? Excepto con tu madre y con tu padre, ¿no? O sea, esa es como que la regla, ¿no? De oro, ¿no? O sea, y si es que puedes, pues bueno, hay como una regla establecida de formar una vida en pareja, etcétera, ¿no? Ya en algunas culturas, pues bueno, se puede permitir lo poligínico, ¿no? A veces, ¿no? La poligamia, ¿no? Bajo ciertos esquemas, ¿no?
pero como que hay ciertas estructuras como que no se tocan, ¿no? La parte, por ejemplo, de no matarás, pues obviamente determina la mayor parte de las leyes del mundo, ¿no? No transgredir el derecho humano. Y la parte, por ejemplo, de no matarás, no te comerás a tu prójimo, pues bueno, se ve inmerso muchas veces en culturas teológicas, ¿no? O sea, el pan de Cristo, pues es obviamente un acto de canibalismo espiritual, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, de comerte a Dios, ¿no? Que eso también lo practicaban en culturas mesoamericanas, como comerse a Huitzilopochtli en una figura de Huautli, ¿no? En muchos otros aspectos se dan estas representaciones simbólicas, ¿no? Como por ejemplo, estoy pensando por ahí, pues la dimensión, bueno, hay rituales, ¿no? Rituales de paso, ¿no? Que simbolizan, ¿no? A veces una gran comida, ¿no? Entonces se establecen estas relaciones como de relatos, ¿no? Pero bueno, llegando a este punto, bueno, Roland Barthes va a deconstruir el mito, no en este sentido cosmogónico, como bien a lo mejor lo trabajaba Lévi-Strauss, ¿no? Sino para Roland Barthes tiene que ver más con un aspecto comunicativo, ¿no? De hecho, Roland Barthes establece, ¿no? Que el mito es un habla, ¿no? Así como bien habíamos situado, ¿no? La perspectiva de, de Saussure, ¿no? Entre lengua y habla, ¿no? Entonces, donde hay un sistema, ¿no? Y hay un uso particular del sistema, ¿no? El mito es el uso particular del sistema. O sea, podríamos decir, ¿no? O sea, que a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor el sistema podría ser la parte ideológica, ¿no? Y el mito es la forma en que construimos esa forma ideológica, ¿no? Bueno, Roland Barthes dice, ¿no? Es una forma de significar algo, ¿no? O sea, cuando nosotros significamos algo, ya establecemos una relación con ese objeto, una relación determinada con nuestra apreciación e interpretación de vida, ¿no? Y nuestra interpretación de vida implica una narrativa. Cualquier cosa puede entrar en una significación vista como un discurso. O sea, cuando vemos, ¿no? La gran diferencia entre la pragmática y el estructuralismo, la pragmática pues analiza más el pensamiento, mientras que el estructuralismo estudia más el discurso. O sea, existen palabras, ¿no? Enunciados, narrativas, ¿no? Párrafos, etcétera, que se pueden deconstruir, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Y entonces, cuando nosotros generamos un enunciado, es que eso es un árbol, ¿no? O sea, a lo mejor lo que estudio, ¿no? Es cómo yo estoy determinando, ¿no? Que esa cosa que yo estoy vislumbrando, pues bueno, puede ser una significación determinada, ¿no? Roland Barthes retoma que la historia pasa que de lo real, ¿no? Pasa al estado de habla, ¿no? O sea, nosotros, así como veíamos con Berger y Lockman, ¿no? Tenemos un proceso de vinculación con lo real, ¿no? Lo interpretamos, ¿no? Con nuestros recursos lingüísticos, pero cuando acontece algo, nosotros como que lo significamos, ¿no? O sea, si sufres, por ejemplo, de un asalto, pues obviamente lo vas a contar al final, ¿no? O sea, va a pasar, ¿no? Dentro de tu trauma de vida, ¿no? Pues obviamente lo vas a generar, lo vas a interpretar con palabras, ¿no? Lo vas a construir, ¿no? Cuando tenemos un trauma en la vida, pues obviamente nos recomiendan ir al terapeuta para que en la terapia nosotros lo reconstruyamos verbalmente y analicemos dentro de lo verbal aspectos que están ahí guardados, ¿no? Quizá no se van a borrar, ¿no? Hay cosas que nos marcan de vida, ¿no? A veces aprendemos a vivir con estas cosas, ¿no? Y que bueno, de alguna manera estudiamos, ¿no? Dentro de una perspectiva lacaniana, cómo estructuramos el discurso con el cual estamos hablando, ¿no? Ya había dicho en algún momento el ejemplo, ¿no? Cuando vas a terapia y dices, es que me abandonó mi ex, ¿no? ¿No? Pues obviamente en la manera en que hablas, pues interpreta tu narrativa, ¿no? Yo determinaría ahí que pues obviamente hay una dependencia, ¿no? Es que me abandonó, o sea, como si yo estuviera en el sostén, ¿no? O sea,
quienes pueden abandonar en dado caso, pues son a veces los padres, porque bueno, tienen la figura de tutoría, ¿no? Entonces, ¿qué rol perverso le das al otro, ¿no? Para constituirse, ¿no? En la dependencia como de vida, me ha abandonado, ¿no? Y eso es fuerte, ¿no? Y entonces generas un mito ahí, ¿no? El mito pues va a ser estudiado por la parte semiótica, la parte semiológica, debido a que es una estructura que se puede separar en partes, en cómo narras, en cómo estructuras el discurso, qué retórica tiene, qué figuras del discurso has establecido con él, y muchas cosas que incluso que tendrían como la deconstrucción de los personajes, etcétera, ¿no? El mito como sistema semiológico, entonces dice Barthes, ¿no? Dice, la mitología forma parte de la semiología como ciencia formal y de ideología como ciencia histórica. Estudia las ideas como forma, ¿no? Algo que vemos en la parte de estudios de signos es que, bueno, esto lo verán a lo mejor más en teorías de la significación, pero desde adelante, o sea, es muy obvio que cuando nosotros analizamos la materia de cualquier objeto, nosotros no vemos la energía de los quarks o los átomos y los protones constituidos, ¿no? O sea, vemos la mesa y vemos una mesa en la totalidad. Entendemos que es una mesa no por la composición de quarks o energía subatómica que está implícita en la madera, ¿no? Sino vemos la totalidad como una forma de significado. Entonces, del mismo modo, ¿no? Como que la sustancia misma no es la que nos impacta, sino como la parte accidentada de esa relación de las cosas, ¿no? Esta es una parte del estudio de las categorías aristotélicas y kantianas, ¿no? De cómo se nos presenta la realidad. La realidad está accidentada, ¿no? Entonces, del mismo modo, la mitología, pues, está implicada como la forma aparente, ¿no? O sea, ahí es donde en la mitología, por ejemplo, ahí cuando analizamos precisamente con el ejemplo que ya habíamos dado, ¿no? Hace un ratito con los comediantes, ¿no? Es que dime cómo cuenta la historia Franco Escamilla, dime cómo cuenta la historia Carlos Vallarta, dime cómo cuenta la historia Adal Ramones, Wherever Tomorrow, o cómo lo narraba Paco Stanley. Y te diré entonces, ¿no? A través de esas formas del discurso, a qué parte histórica, a qué parte ideológica corresponde, ¿no? Porque lo que tenemos son las formas aparentes del discurso. Entonces, en ese punto de vista, incluso la manera en que nos expresamos va determinando, ¿no? No solamente la personalidad que tiene el personaje que está ahí, sino cuál es el sentido substancial ideológico que corresponde ahí, ¿no? Entonces, las ideas, pues muchas veces van a estar narradas, ¿no? Por eso ahí en la figurita puse un vaso, ¿no? Porque, bueno, lo que entendemos cuando decimos un vaso de agua, ¿no? Pues no hay un vaso hecho de agua, ¿no? El vaso es de cristal o de plástico, etcétera, y le echamos agua, ¿no? El agua toma la forma del vaso, ¿no? Entonces, lo que pasa con las ideas es que se meten en la forma discursiva mitológica con la cual estás explicando algo, ¿no? Eso es lo que muchas veces se trata de develar cuando estás en terapia, cuando tienes un trauma, cuando has acontecido con cualquier problema de tu vida. El COVID va a generar traumas, ¿no? En muchas personas. ¿Cuántas personas han perdido seres familiares o han perdido parte de su salud que de alguna manera va a implicar, ¿no? Un acomodo, ¿cómo le podemos decir? Una resiliencia, ¿no? Una adaptación a la condición que ahora tienes, ¿no? Y esa adaptación, pues en esa forma de adaptarte, ¿cómo lo cuentas? Va a sustraer un punto de vista ideológico esencial. O sea, no es la misma forma en cómo lo interprete un grupo ideológico de substrato de clase baja a uno de substrato de clase media o de clase alta, ¿no? De una perspectiva de a lo mejor religiosa, donde a lo mejor vas a decir, bueno, hay vida después de la muerte, ¿no? A una perspectiva agnóstica, que bueno, yo no sé si en algún momento
en algún momento de la vida puedo demostrar la existencia de Dios, ¿no? O que Él se presente, ¿no? O que exista a lo mejor vida después de la muerte, ¿no? Ahí van a haber perspectivas de cómo narras, ¿no? Incluso hay gente que se narra, pues, después de la muerte, ¿no? Y es un aspecto mitológico y está en la forma de vida, ¿no? Y que, pues bueno, culturalmente se acepta, ¿no? Ahora que acaba de pasar el Día de Muertos, pues bueno, estructuras de práctica, ¿no? De decir, bueno, pongo mi ofrenda y le rindo culto a, bueno, eh, le rindo homenaje, ¿no? A los muertos, ¿no? Que me vienen a visitar, ¿no? A lo mejor puedes no creer en ello, ¿no? Pero la práctica cultural existe, ¿no? Y persevera, ¿no? A lo mejor dices, pues a lo mejor yo soy ateo al final, pero me gusta la práctica, ¿no? Me gusta esa práctica, ¿no? Entonces, puede ser válido, ¿no? Y aquí, bueno, aquí establece la parte analítica que converge mucho luego Roland Barthes también en su sistema del amor, que realmente esto lo retoma también de un autor que será Louis Gensler, ¿no? Que son los sistemas de expresión y contenido, pero bueno, aquí a simple vista lo que vamos a ver, ¿no? Que se establece como un sistema, ¿no? De una lengua y un mito, ¿no? En lado vertical, ¿no? Y en lado horizontal va decomponiendo, pues, lo que tenemos alrededor de todo, pues, es el análisis de un signo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, como signo, pues, la narrativa de, bueno, Roland Barthes ponía ahí muchos mitos, ¿no? Como el sistema del escritor que va en verano y supuestamente tiene que escribir, ¿no? Ese ejemplo, pues, por ejemplo, es este escritor que está escribiendo en verano, ¿no? Que se mitifica mucho al escritor, ¿no? De hecho, este, como que el mundo del que se dedica a escribir, ¿no? A ser escritor, ¿no? De literatura, ¿no? Como que tiene como un mundo eh, muy interpretado, ¿no? En la parte actual, ¿no? A veces mucho por las series de televisión, etcétera, ¿no? En la televisión o bueno, las series de ahora de streaming, ¿no? Pues, como que se especifica como que la vida a veces puede ser muy, bohemia, ¿no? Bueno, no sé, pensamos Ernest Hemingway, ¿no? Que, escribía, ¿no? Y, en las mañanas, pero por las noches, pues, la pasaba bien, ¿no? Tomando un poco de alcohol, Bukowski, ¿no? En México, ¿no? Pues también, como que son aspectos muy simbólicos, ¿no? Eh, Pero tenemos, ¿no? El escritor, ¿no? O sea, en sentido y forma, ¿no? O sea, hay un concepto, el que escribe, ¿no? O sea, es en un nivel de significado básico. O sea, vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Su concepto básico, pues sería, pues escribe, ¿no? Y el significante, ¿no? Pues veo la acción, ¿no? El gran escritor, ¿no? Y al final, pues bueno, este, eh, o sea, a lo mejor aquí, pongo escritor, ¿no? Me lo imagino como la persona escribiendo, ¿no? Y el sentido, ¿no? Que da la vida, ¿no? Más bien este, em, viviendo todas estas locuras, ¿no? Del día de noche, o sea, que escribe, ¿no? Eh, en la madrugada, etcétera, ¿no? Pues genera otro concepto, ¿no? Como que se hace un mito alrededor, ¿no? De cómo vive el escritor, ¿no? O sea, cualquier cosa que nosotros pongamos, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a ver si puedo poner aquí algún ejemplo, ¿no? Pues vamos a ponerlo como el cómico, ¿no? El comediante. Y tu ejemplo es, pues aquí pues puede ser el Franco Escamilla, ¿no? Entonces como que dices, pues es como que la pasa chévere, ¿no? Ese es como que el comediante que, eh, este, no sé cuál sería como la palabra, ¿no? Comediante cool, ¿no? Comediante, light, ¿no? Comediante, etcétera, ¿no? O sea, como que su significado, ¿no? Implica que se significa, ¿no? O sea, se hace un mito alrededor del personaje, ¿no?
y pues al final es como, eh, podríamos determinarlo, ¿no? Como el mito de Franco Escamilla es que es una persona como nosotros, pero que se dedica a observar las cosas que nosotros no observamos cotidianamente y ya se mofa de ellas, ¿no? Y te lo imaginas, ¿no? Como lo pasa ahí, creo que en su canal, que está jugando billar, ¿no? Así como que pues una persona muy amigable, ¿no? Etcétera, ¿no? Como podemos decir como el amigo, ¿no? ¿No? Entonces, al final se genera un mito alrededor de ese personaje, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, pues solamente podríamos decir que comediante, pues a veces pueden ser actores, ¿no? Pueden ser un buen declamador, ¿no? Pero al final lo que la gente interpreta es la parte de amigo, ¿no? Entonces, aquí no necesariamente tenemos que buscar pues algo mágico, ¿no? Un mito de creación de la vida, etcétera, sino que puede estar alrededor de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, tenía un ejemplo muy básico, ¿no? Por ejemplo, la palmera, ¿no? Su significado, pues obviamente abstraemos, ¿no? Que es una palmera, ¿no? El sentido, ¿no? Del signo, pues, la palmera en la playa, ¿no? En su contexto, por la forma, ¿no? Entonces, el significado de la palmera, pues implica vacaciones, ¿no? Y el signo al final, ¿no? Como el mito y la forma que nos llega, por ejemplo, en un cartel, ¿no? De ahorita que con la pandemia pues han estado tratando de ofrecerte a cada rato vacaciones, ¿no? A buen precio, ¿no? En la playa, etcétera, pues obviamente el signo que cuando vemos el coco, ¿no? Y la palmera, ¿no? Dices, ah, signo de vacaciones, ¿no? Y es todo un mito, ¿no? Alrededor de que si vas a un hotel, ¿no? De Cancún o de Playa del Carmen o de Ixtapa, ¿no? Pues te van a tratar bien, etcétera. Es como te lo dan mágicamente, ¿no? Cuando simplemente, pues a lo mejor el acto de ir a sentarse cerca del mar, pues no necesariamente tienes que instalarte en un hotel de 5 estrellas, ¿no? O sea, puedes irte, pues ahora sí como de mochila al hombro, ¿no? Vas en camiones, ¿no? Y llegas, ¿no? A la playa y al final tienes la misma experiencia, pero el cuento es diferente, ¿no? O sea, el mito, incluso hablar de la mochila al hombro, ¿no? Pues también es como un mito, ¿no? También, o sea, genera un mito alrededor em, del viajero, ¿no? Que es diferente al turista, ¿no? O sea, al final la palmera y el coco es como el turista, ¿no? Y, por ejemplo, si pongo la palmera con una estructura visual como la mochila, pues es así como que es un viajero, ¿no? No le importa dónde dormir, pero se genera otra estructura narrativa, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, al final, las formas, ¿no? Generan ideas, ¿no? Muy concretas, ¿no? El sentido se capta rápido, implica valores, ¿no? La forma reduce o empobrece el sentido, ¿no? La forma del mito no es un símbolo en sí mismo, sino que el símbolo es la conexión que hacemos con el significado, ¿no? El concepto o significado se integra a la forma. Para llegar al concepto se pueden emplear varias formas o significantes, ¿no? En algún momento aquí Roland Barthes retoma esta portada de Match, ¿no? Donde ponen a un soldado, ¿no? de África, en donde, pues, de las colonias francesas, ¿no? En donde implica toda una forma simbólica, ¿no? Al final de entender pues la identidad también cultural, ¿no? De Francia, ¿no? Bajo estos elementos, ¿no? Mito y significación, la significación es el mito mismo, o sea, cuando nosotros significamos, pues obviamente estamos generando, ¿no? Una interpretación ideológica, una mitología, ¿no? Sus elementos son evidentes y conscientes, o sea que hay un significado y significante. El mito no oculta, sino que deforma, ¿no? la parte esencial de la cosa, ¿no? O sea, cuando ponemos este ejemplo, ¿no? De la palmera y el coco, pues obviamente
pues deforma el sentido práctico, pues de decir, pues ahí hay una playa nada más, ¿no? Sino que como que conecta muy bien con la parte que en algún momento Platón señalaba, con que el poeta, ¿no? El poeta al desdibujar la realidad con muchas palabras, ¿no? Pues obviamente desdibujaba la idea misma, ¿no? La idea esencial de las cosas, ¿no? Busca emprender la significación y la interpretación, lo que es el mito y la significación. El mito es una palabra robada y devuelta, o sea, tomamos prestado del lenguaje algo y devolvemos al lenguaje una interpretación más, ¿no? El lenguaje inclusive es lo que va a hacer, ¿no? Al final roban estructuras gramaticales y las van a devolver con modificaciones, ¿no? Tiene una condición inmotivada, o sea, es creado. O sea, cuando es una condición inmotivada es que es arbitrario el significado, es un significado diferente, ¿no? A la condición estructural a la cual se plantea, ¿no? Pues muchas veces no sé, una relación natural, ¿no? Un signo natural, por ejemplo, es ver humo y representa, puede ser fuego, ¿no? Y eso es por la experiencia, es una condición inductiva. Pero cuando te dicen la palabra fuego, ¿no? Tú, la palabra fuego no se parece al fuego mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mito es una condición que tiene que ser interpretada por un ente pensante, ¿no? Entonces, pues aquí muchas veces lo que tenemos que buscar es los tres tipos de lectura, ¿no? Entender el símbolo evidente, ¿no? Cuál es como que vemos, por ejemplo, aquí una persona de rasgos africanos, ¿no? De tez morena, ¿no? Y está saludando, ¿no? Es como hacer la descripción, ¿no? Se hace una relectura de los elementos que la deforman, por ejemplo, el gorro militar, el saludo militar, sí ya implica un código específico del significado, y tratar de atender al significante por el sentido y forma y darlo como elemento directo de la significación. O sea, leer todo, ¿no? Al final, ¿no? Entendemos la totalidad en donde esto ya es un contexto porque dices, pues, eh, este saludo militar, pues bueno, es heredado de Occidente, pero es una persona con rasgos que derivan a un país de África, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hablar de mito, ¿no? Y el lenguaje, pues, implica que se esté tratando como un habla porque deforma o transforma el lenguaje, ¿no? Da otro sentido a la forma, o sea, hay una retórica misma, o sea, cuando yo digo voy a tomar su mano por matrimonio, pues no es que me vaya a casar con una mano, así como dedos, el de los Locos Adams, ¿no? Sino que es una forma representativa de determinar que la mano determina a la persona, ¿no? Nos podemos encontrar con sentidos llenos como los lenguajes matemáticos que impiden que abramos la posibilidad interpretativa, ¿no? Que bueno, es una vinculación, ¿no? En donde, pues, bueno, la representación de los números se puede interpretar en el sentido simbólico de en dónde lo vas a adaptar, ¿no? Pero por sí mismo el lenguaje matemático, pues, tiene solamente una conexión básica que implica resultados, o en las operaciones algebraicas, que es reducir, ¿no? Los elementos simbólicos, ¿no? Para llegar a la parte más sintética, ¿no? En la parte, pues, verbal, pues sí damos, ahí más bien, en vez de reducir números, a veces al interpretar generamos más elementos de datos, ¿no? O sea, generamos, imagínense, por ejemplo, la exegética bíblica, ¿no? Al interpretar, ¿no? Genera más libros, ¿no? De los cuales tratarían de reducir una interpretación simbólica, ¿no? De lo que dice el Nuevo y el Viejo Testamento, ¿no? Contradictoriamente se ha hecho con todos los libros que se han escrito después de los evangelios, ¿no? Y los textos bíblicos básicos, ¿no? Del Nuevo Testamento,
se podría construir toda una biblioteca, ¿no? De textos de los doctores de la Iglesia de la Edad Media, ¿no? Las visiones de los santos, etcétera, que harían un tercer testamento, ¿no? Entonces, en vez de reducir, ¿no? Como una interpretación sintética de cuál es la conducción de la vida que debes de tener, pues se ha generado más, ¿no? Implicaciones, ¿no? Más interpretaciones y más textos, ¿no? En muchos casos se relaciona con la literatura, ¿no? Con los mitos artificiales y pues bueno, si nos ponemos agnósticos, bueno, pues la misma Biblia es un relato más, ¿no? Al final, ¿no? O sea, es un relato más en donde, pues bueno, y ahora hay personas que se pueden casar incluso con partes de la cultura pop, ¿no? Como por ejemplo con una boda tipo de Tierra Media, tipo Tolkien, ¿no? Una boda tipo Tricky, ¿no? Como Star Trek, ¿no? Una boda tipo Star Wars, ¿no? Etcétera. Porque pues son interpretaciones de cómo adaptas a tu vida, ¿no? O sea, son mitos artificiales, ¿no? El mito se da en lo intangible, en el metalenguaje, o sea, hay una manera en que nosotros situamos la reflexión del habla, ¿no? En términos de la propia lengua. Entonces también cuando hablamos de las cosas intangibles, pues les tenemos que situar, tenemos que situar pues, los conceptos, ¿no? La parte del imaginario, la parte de las ideas, ¿no? Hablar de ideas, pues ya es una parte como de metalenguaje, ¿no? O sea, no es un lenguaje por sí mismo, ¿no? Esta parte que estamos analizando del lenguaje, pues tenemos que construir con las mismas palabras aspectos de la comunicación, ¿no? Las ideas se aterrizan en sistemas que van de la mano de las acciones. El historiador trata de ubicar el aspecto ideológico, no las ideas, ¿no? O sea, el historiador cuando reflexiona por procesos ve cómo más o menos los grupos humanos se movieron en torno a una idea, ¿no? Pero no una idea mágica, ¿no? Sino que esa idea tenía una correspondencia a todo un proceso, un complejo ideológico que iba a llegar a un cauce, ¿no? El mitólogo y el analista de ideología perseveran en el enigma de un saber o un conocimiento que mueve a la gente, ¿no? Les da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en la idea bueno, las reflexiones finales, ¿no? En la idea de la cultura nos acercamos a las aristas de la acción del sujeto, ¿no? Y entre todas esas vertientes, ¿no? Para el ser humano, pues es importante um, entre todas esas vertientes, la significación para el ser humano es importante dentro de su entorno, ¿no? O sea, el sujeto tiene una posibilidad de interacción con el mundo y lo hace a través de su significación, no solamente a través de su parte material, la parte activa, ¿no? En la reflexión ideológica vimos que hay una conexión entre la cosmovisión y los complejos ideológicos con estructuras que perseveran socialmente en la cultura. O sea, hay elementos que de algún modo pues se van a vincular, ¿no? Entre el mundo habitual, el mundo de las costumbres, con perspectivas de ideas aterrizadas, ¿no? O sea, hay sistemas dominantes, ¿no? Ideológicos que van a perseverar en una cultura, ¿no? Al plantear la dimensión ideológica nos acercamos a ciertas maneras de significar el entorno. O sea, la ideología no es nada más parecido a cuando esta parábola cristiana, ¿no? De la viga en el ojo propio viendo la espiga en el ojo ajeno. O sea, para a interpretar o hablar de una ideología, nosotros partimos de una ideología base, ¿no? O sea, vamos a mirar el mundo con una ideología con la cual fuimos educados, fuimos tratados, nos adaptamos y lo vemos como cierta cotidianeidad, ¿no? En mitología, Roland Barthes ve al mito dentro de una forma de significación y comunicación, lejos de un esquema clásico histórico, que es irse a lo más burdo, que es a lo mejor a lo mágico, en la reflexión de los mitos creacionistas o mitos de alguna leyenda, etcétera, sino que está en nuestra vida cotidiana, ¿no? En la producción de mensajes establecemos una interpretación y significación del mundo y le damos sentido a dichos elementos.
En las dimensiones significado, significante y signo se establece un sistema para dimensionar cómo habla al mito. O sea, el mito va a ser parte de la forma en que nosotros nos expresemos, ¿no? En el aterrizaje analítico, la cultura ya se encuentra dentro de un signo determinado que puede implicar una mitología. O sea, la cultura puede ser la suma de todos los signos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, la conexión entre ellos pues, van a estar dimensionados en narrativas, en discursos, ¿no? Se desprende allí una dimensión característica que converge con la ideología, ¿no? O sea, la sustancia misma y a lo mejor va a estar un modo de pensamiento fijo, ¿no? Que va a tener muchas narrativas posibles, ¿no? De hecho, la mayor parte de películas, de cuentos, de historias, pues como que en sí mismo tienen como los mismos temas, ¿no? Cuando vamos al cine ya más o menos como que conocemos los finales porque ya conocemos las estructuras ideológicas con las cuales parten, ¿no? En las reflexiones de Barthes sobre el mito se establece una comprensión del mundo intangible como un metalenguaje muy afina a lo que en el mundo de las ideas, o sea, como la parte platónica, ¿no? Pero el historiador verá cómo se aterrizan en cuestiones materiales dichas ideas, ¿no? Y bueno, pues aquí las fuentes, ¿no? Que ya revisaron: Roland Barthes, Bolívar Echeverría, Definición de Cultura, y López Austin, Cuerpo Humano e Ideología, ¿no? Digo, obviamente fue la introducción, ¿no? Que pues bueno, el libro habla más de la cosmovisión del cuerpo en los antiguos nahuas, ¿no? Bueno, aquí los gráficos, ¿no? De Roland Barthes y, bueno, gráficos de Pixabay, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, digo, veo que les interesó en alguna parte de la exposición la reflexión con los comediantes, ¿no? Pero, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, sirvió como para aterrizar algunos de estos ejemplos. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, que es toda esta parte de alguna forma, pues, interesante, ¿no? De vislumbrar, pues, esta tríada de conceptos, ¿no? Que sería la cultura, la ideología y la mitología, cómo van conectados, ¿no? Entonces, pues, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto, ¿no? Soy todo oídos, ¿no? Si tienen alguna duda, perspectiva, eh, a comentar, no sé, si a alguien se le hizo complicada la lectura, ¿no? Por ahí. ¿Se Hola, podría maestro, ¿cómo decir está? entonces? Ay, perdón. A ver, a ver, no sé, mano levantada, por favor. A ver, Elizabeth, adelante. Sí, bueno, ya estableciendo esta triada en un solo concepto, ¿se podría decir que, volviendo a un tema muy reciente, podríamos establecer a estas tres definiciones, por ejemplo, en el tema cultural del Día de Muertos? Sí, o sea, por ejemplo, una cuestión es, por ejemplo, cómo lo vives, ¿no? O sea, la parte práctica, cultural, ¿no? Otra parte es la forma, por ejemplo, en cómo hablas del Día de Muertos, ¿no? O sea, es un habla, ¿no? O sea, ¿cuál es tu contacto con la muerte? ¿Te espanta? ¿Te hace reír? Pones tu ofrenda, te tomas tu selfie, ¿no? Con la ofrenda, etcétera, ¿no? Eso es como parte de cómo estructuras la forma, ¿no? La forma, ¿no? Y la parte sustancial, ¿no? Pues, obviamente obedece a que muy seguramente veías que tus padres ponían la ofrenda o tus abuelos, ¿no? Y ese es un complejo ideológico que ha sido heredado, ¿no? En Ajá. donde incluso, más allá de ponernos ahorita en la pugna de Halloween, Día de Muertos, lo importante, pues, es como que ver con respeto a las personas que han fallecido, ¿no? En ese sentido, eh, igual uno puede ser un ateo, pero puede tomar respeto cuando una persona fallece, ¿no? Hace hace esa práctica ideológica entre, eh, estar hablando con las personas que han perdido un ser querido, ¿no? Muestra sus respetos, ¿no? Y en esa parte
uno podrá pensar lo que quiera en su mente sobre si hay vida después de la muerte, pero hay una aceptación ideológica, ¿no? De vivir ahí, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. Gustavo, adelante. Hola, profesor. Yo nomás iba a comentar que respecto a las lecturas, a mí sí se me hizo un poco complicado entender lo que es cada concepto, pero al final de cuentas creo yo que los tres se unen en la parte de que transmiten ideas, creencias o en ocasiones historias que han pasado. Entonces, no sé si esté bien en esta La idea es parte. que en mitologías tratemos de, más que nada, de vincular la, la importancia de que esto está en la vida cotidiana, ¿no? O sea, no solamente estamos precisamente tratando con estas cosas mágicas como el mito clásico, ¿no? Esta relación clásica como entre mito y rito, ¿no? De hecho, no mencioné rito para no hacer ruido, eh, que es una cosa clásica, ¿no? De que hay una ritualidad, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? De partir el pan y el mito es decir que, bueno, en el pan está Cristo, ¿no? Es como la parte mítica, ¿no? Porque Él lo dijo y, pues bueno, así se establece y hay una transfiguración y, bueno, eso es lo que se cree, ¿no? Pero más allá de irnos a los aspectos rituales, etcétera, pues más bien nuestra vida cotidiana tiene muchos otros rituales, ¿no? O sea, tiene muchas otras experiencias, en la forma en que, por ejemplo, te conectas, ¿no? Al internet, ¿no? Genera una mitología en donde hay como todo bueno, también hay una ritualidad, sí, pero incluso pensar la nube, ¿no? La nube en internet, pues es como una especie de mito, ¿no? La nube es otra computadora que está en otra parte del mundo, ¿no? Pero se piensa que como que si fuera mágico, ¿no? Y entonces, dependemos mucho de estas nubes, ¿no? De estos repositorios, ¿no? Imagínense perder todos esos datos, ¿no? Imagínense, sería terrible, pero creemos, ¿no? Que tiene un poder, ¿no? También la tecnología, ¿no? Pero pues bueno, eso es una parte coyuntural, ¿no? Etcétera, ¿no? Y habrían otros mitos que son, que se han dado, ¿no? Por ejemplo, los mitos sobre la vacunación, ¿no? Sobre si se ven mal, etcétera, ¿no? De problemas políticos, ¿no? Problemas sociales, ¿no? Que se hacen hasta teorías conspiranoicas, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Sobre el calentamiento global, sobre los grupos de Ocupa Nueva York, sobre los movimientos sociales, ¿no? Del feminismo, etcétera. Pues hay muchas otras cosas que son más actuales, ¿no? No nos tenemos que ir a cuestiones como totalmente mágicas, ¿no? Esa es un poco la idea. Ok, profesor, gracias. Diana, adelante. Profesor, respecto a esto que decía Elizabeth de la festividad del Día de Muertos aquí en México, yo tengo un ejemplo sobre mitologías. En una misma familia, mi mamá dice que los muertos vienen a oler la comida, los aromas para llevársela. Y mi hermana la corrige diciéndole que no, que los muertos no vienen, los espíritus no vienen, porque mi hermana está como muy en la religión católica, muy como muy apegada a lo que dicen los sacerdotes. Entonces, antes sí creía que venía los espíritus a olerlo, pero ahora ya dice que no vienen, que Dios no los deja salir, ¿no? Que ya están en el cielo. Entonces, es chistoso ver cómo estas dos mitologías convergen en una misma familia alrededor de esta festividad de Día de Muertos, cuando en las dos domina esta ideología de la fe cristiano-católica, porque las dos tienen esta ideología. Entonces, en ese punto, para mí mitología sería como un primer escalón, porque hay muchas y pueden converger incluso, bueno, diverger y converger incluso en una misma familia, en una misma sociedad. Y un escalón un poquito más arriba, o sea, que incluiría las múltiples mitologías, sería la ideología, como un complejo ideológico
que puede abarcar, entre muchas otras cosas, varias mitologías. Y la cultura estaría como en un tercer escalón más arriba porque puede abarcar diversos sistemas ideológicos. Así lo relacionaría yo. No sé si está correcta mi visión. Y otra cosa, la UNESCO, esta festividad de Día de Muertos en México la ha tomado inmaterial y oral de la humanidad. Entonces yo le iba a preguntar cómo puede ser inmaterial y oral cuando se ve reflejada gran parte de esta festividad en una ofrenda con cosas materiales, incluso con comida. O sea, esa es mi duda, ¿por qué inmaterial y solo oral cuando implica materia? Eso sería. Ok, bueno, primero la parte que bien señalas, ¿no? Dentro de la parte, eh, mm, la parte mitológica es correcto, es esta parte que vemos como en la superficialidad, porque es forma, o sea, esa es la forma, ¿no? Esto que comentas, por ejemplo, dentro del ejemplo que em, mencionas, ¿no? Con tu hermana, ¿sí? La cuestión de, por ejemplo, del mundo de los muertos, por ejemplo, ahora que salió bueno, ya ven que, por ejemplo, Pixar, ¿no? Sacó la película de Coco, ¿no? Y de repente también sacó el año pasado sacó esta película del jazzista, ¿no? Que se va como al cielo, ¿no? Y dices, ¿cómo pueden ser las dos cosas en un mismo universo Pixar, ¿no? Por ejemplo, pensándolo como mágicamente, ¿no? O sea, ¿cuál es canon, ¿no? ¿El mundo de Coco o el mundo el de las almas, ¿no? Y al final, o sea, lo que hacemos es que en la práctica cotidiana, o sea, pasa esto, o sea, pues dices, pones tu ofrenda, pero hay gente que es muy, ahora sí que hay más, gente que es más papista que el papa, ¿no? Que de repente comienza a determinar, ¿no? Es que eso pues es tradición y, o sea, realmente uno va al cielo, bueno, pues como si alguien hubiera regresado de ahí, ¿no? Y nos hubiera dicho cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, se establece en estructuras que a lo mejor ahí sí en los mitos clásicos, ¿no? En los mitos de la tradición bíblica, oral, etcétera, se hace muy duro diría López Austin, hay un núcleo duro en ciertos pensamientos, ¿no? Hay pensamientos más flexibles, progresistas dentro del catolicismo, hay núcleos duros, ¿no? Que dices que ya hay núcleos duros que todavía niegan, ¿no? La visión darwiniana, ¿no? Como posibilidad teórica explicativa, ¿no? Aun cuando pues, el Papa Juan Pablo II pues, ya en algún momento aceptó como viable, ¿no? La teoría darwiniana, e incluso, ¿no? Porque va muy bien la teoría darwiniana con la visión religiosa, si lo analizamos desde cierto punto de vista, pero en la parte del Día de Muertos, ¿no? Pues obviamente habrán sesgos, porque bueno, la fiesta de Todos Santos, ¿no? Pues como que se le rinde culto a los que han llegado a los lugares, ¿no? Bueno, es toda la mitología cristiana, ¿no? Esta idea clásica del cielo, ¿no? Que en algún momento hubo una guerra eh, este, mm, entre, entre demonios, ¿no? Y ángeles, ¿no? Porque, bueno, ahí dice un mito clásico, ¿no? Este es más de otra tradición, ¿no? Donde como el Salvador se iba a ser hombre, ¿no? Y no se hizo un ángel, entonces reveló el Luzbel y, pues, bueno, se apartó, ¿no? Del cielo, ¿no? Entonces todos esos lugares que se dejaron en el cielo, ¿no? Pues son los lugares que son para los hombres, ¿no? Que lleguen a la santidad, ¿no? Suponiendo, ¿no? En ese supuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, en la fiesta de Todos Santos pues, son todos aquellos que han logrado la santidad, ¿no? Entonces, hablar del Día de Muertos es que decir que pues todos regresan, ¿no? Y dices, pues bueno, ahí implicaría que muchos a lo mejor no han, eh, a lo mejor hay algunos que están en el infierno y pueden regresar, ¿no? Entonces dices, como que hace un cortocircuito con una parte del catolicismo, puede ser, ¿no? O una persona que esté en el purgatorio, bueno, si es que no lo han desinventado todavía, ¿no? Pero en fin. Entonces, en esa parte, pues las narrativas chocan, ¿no? Y en eso, pues,
lo interesante de eso es que en los complejos ideológicos, ¿no? Pues hay como una sustancia más profunda, ¿no? Que se respeta toda esta integración, pero al final, pues dices, hay veces que nos damos cuenta que la ideología de uno, o sea, cada uno de nosotros pertenece a una ideología diferente, ¿no? Y bueno, respondiendo a la parte de la parte inmaterial, ¿no? Y esta de la UNESCO, pues es una visión muy particular. Más que hablar del patrimonio inmaterial, más bien hablan de lo perecedero, ¿no? O sea, porque uno de los ejemplos más clásicos, ¿no? De la gastronomía, pues es de los patrimonios inmateriales, ¿no? Se le dice inmaterial porque, pues, la comida, pues, obviamente desaparece. O sea, bueno, no es que desaparezca, ¿no? Sino que es un bien de consumo que lo que persevera es la práctica, ¿no? O sea, persevera la práctica cultural, así como en la oralidad, ¿no? O sea, la oralidad, pues, al final, a menos que se registre, pues, ya se volverá un disco, etcétera, ¿no? O sea, como que el bien material, ¿no? No dura tanto, o sea, más bien como que su resistencia de duración va a durar mientras el hombre exista, ¿no? Y mientras subsista esa práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, no sé, la Torre Eiffel, pues es un patrimonio cultural, ¿no? Material, ¿no? Que va a durar mucho tiempo, pero en algún momento, podrá dejar de ser si le cae un meteorito, ¿no? Supongo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, hay elementos que se determinan más por la existencia humana, ¿no? Que, o sea, por el humano es que viven, ¿no? O sea, las lenguas existen porque hay personas vivas, ¿no? Si no, vean esa película de Amar en otro idioma, ¿no? Que hablan de una lengua ficticia, pero que está basada más o menos inspirada en lenguas que ya han desaparecido en México, ¿no? Pero más bien va por ahí, ¿no? Más bien es porque la comida material, ¿no? Pues obviamente, pues la ofrenda se quita, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Y se espera que el siguiente año, pues vuelva a haber otra ofrenda, ¿no? O sea, por eso es la inmaterialidad, ¿no? Como de que la materialidad más bien dura ahí un día, ¿no? Pero no es tanto eso, sino es la práctica, ¿no? ¿Sale? Por ahí teníamos otra participación, ya no sé si está, no sé si Jennifer había levantado la mano o bueno, ya no está. Bueno, está ahorita Leslie. Leslie, adelante. Ay, gracias, profe. Nada más, bueno, ahorita con lo que han comentado sobre el Día de Muertos, me viene a la mente esta idea como que en la cultura es algo en que no, ya la mayoría de las personas o dentro de la sociedad a la que pertenecemos ya estamos inmersos. Por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Lo que comenta Diana, ya para la UNESCO es ya es patrimonio, ¿no? Independientemente de la característica o de las ideas particulares de cada persona, ¿no? Por ejemplo, los cristianos me parece que ellos dicen, no, pues para nosotros los muertos ya están muertos y no llevan esa festividad. Sin embargo, en nuestra sociedad, pues ellos ya están inmersos como esta festividad en la parte cultural, lo que viene ahora, lo que es la ideología, ¿no? Que va a depender de las ideas particulares y en esta parte de la ideología me llama la atención lo que comentaba, que a partir de las ideas se van a tomar acciones, ¿no? Pues sí, se van a formar ideas y esto nos va a llevar a alguna acción. Entonces, yo considero que entre estas dos, la diferencia, pero a su vez, pues la relación que existe entre ellas. Muy bien, pues fíjate que ahorita me recuerdas un buen ejemplo en el antiguo lugar donde yo vivía en casa de mis padres, ¿no? Pues había una tradición, ¿no? Por febrero y por noviembre, ¿no? Más o menos de la fiesta patronal, ¿no? De la iglesia, ¿no? Que luego, pues bueno, por la constitución que antes de ser colonia, pues era un pueblito, ¿no? O sea, pero pues ahorita ya como toda la urbe en la Ciudad de México, pues ya se lo ha comido la urbanización, pues bueno, ya las callecitas de pueblo pues ya no existen, ¿no? Y cuando venía la feria, pues bueno, se hace ahí un caos tremendo y es terrible, ¿no?
Pero lo que me llama la atención es que en algún momento me comentaban es que pues la mayor parte de personas, pues bueno, hay como muchos catolicismos, ¿no? O sea, hay como catolicismo de nombre, practicante y acérrimo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y pues bueno, muchas veces hay prácticas culturales, ¿no? En donde se establece que, pues bueno, se hacen las fiestas patronales, se hace feria, etcétera, ¿no? Y pues resultaba que pues de repente habían unos testigos de Jehová, pues en la colonia, ¿no? Y pues y también aportaban, ¿no? O sea, dicen, como que respetaban el hecho de tradición cultural, aun cuando ellos pues no iban y no creen en la fiesta patronal, ¿no? O sea, solamente se les hacía como que respetaban el lugar donde estaban, ¿no? Que es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, sí hay de repente familias, ¿no? De testigos de Jehová que, pues, bueno, sea el clásico problema que tienen, pues luego saludar a la bandera, etcétera, ¿no? Pero se establece como que pues una posibilidad ahí donde el complejo ideológico, ¿no? Puede sostener a muchas personas cuando en algunos aspectos particulares, pues no, a lo mejor no adentramos mucho en esto, ¿no? Muy bien, pues no sé si haya alguien más por ahí, algún otro comentario antes de cerrar la sesión. Y si no, pues ya paso a los mensajes, ¿no? Generales. Ahí en la plataforma, como veo que, bueno, no he podido atender con tanto detalle algunas cuestiones particulares de muchos mensajes, algunos ya los comencé a responder, ¿no? De que tienen luego tareas pendientes, que no lograron, que se les cerró el plazo, bla, bla. Entonces, ahí hay un espacio en la plataforma donde dice, revisen por ahí, se abre un espacio extra donde dicen tarea trazada, ¿no? En ese espacio, por favor, ahí pueden subir lo que ha sido si tienen alguna tarea trazada, ¿no? Es que hay que calificar. Este, eh, por ahí, súbanla ahí en ese espacio de actividad, ¿no? Para que no se queden sin su oportunidad de subir, porque bueno, vi que entre que también muchos tuvieron muchos problemas luego que no sé por qué se inscribieron tarde, etcétera. Bueno, ahí se va a solventar eso, ¿no? Y que bueno, hay también otros problemas particulares que pues bueno, son gajes además la pandemia no ha acabado, aunque se dice que estamos en semáforo verde, bueno, en fin, pues no deja de generar problemas en la salud y algunos lo tienen, etcétera. Entonces también ahí pongan lo que les hace falta. En esos casos ya he comenzado a mandar algunos correos. Entonces, pues bueno. Entonces, si no hay alguna duda, comentario, pues bueno, eh, pues bueno, hasta aquí le dejamos al día de hoy. Pues bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por sus comentarios, como siempre alimentan mucho la clase, ¿no? Y pues bueno, no sé si de alguna manera, pues bueno, en 15 días nos estamos escuchando, nos estamos viendo y espero que pues bueno, de todas maneras, pues sigan pendiente obviamente de avanzar con sus trabajos. Ya pronto ahorita les van a aparecer sus calificaciones pendientes, así que pues bueno, cualquier cosa, pues bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego y pues mucho éxito para no sé si todavía tengan clase o si no, pues bueno, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. profesor. Buen fin. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.